Muchas gracias, Juanjo. Qué presión me acabáis de meter en un momento. Aquí tengo que contaros cosas que consiga engancharos. Lo primero es, estoy contentísimo de estar en un marco como este, que es un marco de emprendimiento, de empresarios. Seguro que dentro de poquitos años muchas y muchos de vosotros estáis ahí. Y por otro lado, me siento muy agradecido a los que habéis hecho posible que yo hoy esté aquí. Efectivamente, como ha dicho Juanjo, he escrito un libro, pero no soy escritor, solo he escrito un libro. Lo que sí que soy es empresario, ¿no? Y ahora os voy a intentar contar cómo veo yo las etapas del emprendimiento. Pero antes de entrar a eso, os quiero comentar que en la presentación implícitamente estaba el concepto de clínica o de startup. Clínica Atenea no era una startup. Algunos de vosotros habéis montado o estáis montando una startup, otros estáis montando un negocio tradicional, una empresa tradicional, y creo que los dos caminos son perfectamente válidos. No necesariamente se ha de montar una startup, puede ser un negocio tradicional. Y lo otro, no lo ha dicho Juanjo, pero yo he tenido experiencias por cuenta ajena durante 10 años y otros 21 años por cuenta propia liderando Clínica Atenea. Y lo que le recomendamos a nuestra hija de 20 años es, si es posible tener experiencias por cuenta ajena antes de por cuenta propia como empresarios, pues está bien. ¿Es imprescindible? No, pero todo suma. A partir de ahí son dos opiniones, voy a decir muchas más opiniones, no son verdades absolutas, claro que no, puedo estar equivocado, seguramente esté equivocado en muchas de ellas. Lo que sí que es verdad es que esas opiniones son fruto de muchas experiencias, son fruto de muchas relaciones, muchas personas que me he encontrado a lo largo del camino que han querido compartir sus experiencias conmigo. En menor medida, en la etapa de emprendimiento, tienes tiempo para el estudio, aunque os recomiendo que en la medida de lo posible no lo descuidéis, y luego está la posibilidad de la observación. Esas son las 4 fuentes a partir de las cuales podemos aprender y son las que voy a compartir con vosotros. La agenda tiene 3 etapas en las que la organización todavía no ha empezado a andar, son etapas previas. Hay una cuarta y quinta etapa en la que ya la empresa ha empezado. En la primera es el primer año aproximadamente y la segunda ya mira más al medio y al largo plazo, y acabo con unas reflexiones finales, ¿no? En la primera etapa, que entiendo que ya estáis todos ahí y que, bueno, surgen preguntas, o deben haber surgido preguntas, y posiblemente ya habéis dado respuesta a esa pregunta. ¿Qué recompensas y qué sacrificios puedo encontrar por los dos caminos por los que puedo desarrollarme profesionalmente? ¿Trabajando para otros o trabajando para mí? Hay recompensas y sacrificios, ventajas e inconvenientes en los dos modelos. Entiendo que os habéis contestado aquello de me renta, sois gente joven y utilizáis esa jerga, me renta ser empresario, ¿no? Porque las ventajas, las recompensas, creéis que van a superar los sacrificios. Estoy seguro que sí. Y además de eso, posiblemente habéis hecho una introspección y es, oye, yo tengo de verdad esas cualidades y habilidades que me van a permitir lograr esos objetivos que me marque. Bueno, pues en el libro del que hablaba Juanjo hace un momento, yo hablo de 22 cualidades y habilidades que creo que son importantes que tenga cualquier emprendedor, empresario, empresaria. Son mis 22, creo que las 22 están bien tiradas, pero a lo mejor para otra persona en lugar de 22 son 18 o 25. Aquí aparecen cuatro de ellas. A lo largo de la ponencia voy a sacar alguna más. Bueno, pues difícilmente logréis objetivos ambiciosos si no sois disciplinados. ¿Y qué es ser disciplinado? Hacer lo que toca, cuando toca, el tiempo que haga falta y aunque no os apetezca. Luego es muy importante tener esa disciplina. Un elemento para mí, una cualidad que para mí es fundamental es la humildad. Y la humildad no es renunciar a ser grandes, es conseguir ser grandes siendo humildes.
La humildad al final no es otra cosa que conocer cuáles son tus debilidades y cuáles son tus limitaciones y actuar, obrar acorde a ese conocimiento. Lo contrario de humildad es el efecto Dunning-Kruger, no sé si lo habéis escuchado, pero es cuando tu confianza en relación a un tema es superior al conocimiento real que tienes de esa materia, vas a tener problemas. Eso desde luego no es humildad, o como diría aquel, qué atrevida es la ignorancia, ¿no? La humildad es muy importante. La resiliencia es una palabra que se manoseó un poquito de más en la pandemia, pero ya existía hace tiempo, que no es otra cosa que cuando llegan las dificultades y te tumba, levantarte y continuar hacia el futuro con paso firme. Esas dificultades van a llegar, se trata de seguir persiguiendo nuestras metas. Y otra que me gusta mucho es la mirada optimista. Los que somos optimistas conseguimos más resultados que los que son pesimistas. ¿Por qué? Porque perseveramos más. El pesimista baja los brazos antes. El optimista damos un paso más, nos esforzamos un poquito más y al final logramos objetivos que el pesimista no consigue. Es un poco la profecía autocumplida. Y aquí viene la pregunta del millón. Bueno, una definición de pesimista que me gusta mucho es la de mi amigo Jaime: un pesimista es una persona que tiene un problema para cada solución. No recomiendo tener esa mirada pesimista, ¿no? Y la pregunta es, oye Eduardo, ¿y tú que nos cuentas esta historia, cumpliste con esa parte de análisis de recompensa, sacrificios e hiciste una introspección? Pues la verdad es que no. O sea que consejos vendo que para mí no tengo. La verdad es que no lo hice, pero yo os recomiendo que le deis una vuelta a este asunto. Hay una segunda etapa en la que entiendo que se ha incidido seguro mucho en el curso. Yo aquí sencillamente voy a dar 4 pequeñas pinceladas que no van a ser nada en relación a lo que habéis aprendido en el curso. Y tienen que ver con que ya entiendo que tenéis un producto o servicio que aporta valor a un mercado concreto. Si no tenéis ese producto o servicio que aporte valor a un mercado concreto, pues no tenéis nada. Ahí os recomiendo, en la medida de lo posible, conocer el sector. Si habéis tenido experiencias previas, mejor, pero si no las habéis tenido, pues tampoco pasa nada, pero sí que empaparos todo lo que podáis de las particularidades de ese sector, porque cada sector tiene sus propias reglas internas y conocerlas, manejarlas, es fundamental. Habéis escrito vuestro plan de negocio, ese documento que os lleva de dónde estáis a dónde queréis llegar, que tiene un componente también financiero, no solo estratégico, y ahí mi pequeña recomendación es que vuestro escenario central seáis muy cautos. En ese escenario central de previsiones de ingresos y gastos, penséis que vais a obtener un 20% menos de los ingresos y que os vais a gastar un 20% más de lo que realmente habéis previsto, porque si al final no cumplís con vuestro escenario, pues tendréis un poquitín posibilidad de reacción, ¿no? Me han presentado planes de negocio no hace mucho sin previsiones de pagos y cobros. Bueno, pues yo diría que es importante no solo recoger en ese Excel sufrido los ingresos y los gastos, también aterrizarlo a los pagos y cobros, porque la situación, la posición financiera de una empresa, como ahora luego veremos, es fundamental. Habéis decidido la ubicación, es una de las decisiones estratégicas, en mi opinión, más importantes si vuestro negocio es un negocio físico. Elegir dónde os vais a implantar es fundamental. Y luego hay un par de personas que tienen formación en ADE, de vosotros, de vosotras. Bueno, el resto imagino que poco a poco os vais familiarizando con conceptos económico-financieros. Yo recomiendo que le dediquéis un poquitín de tiempo también a esa jerga que usamos los economistas, porque al final es interesante hablar el mismo idioma todos nosotros, ¿no? Entonces, el manejar esos conceptos económico-financieros, los más importantes, creo que es muy importante. Y aquí viene, dentro de esta etapa previa, la elección de socios o no. Es para mí la elección más importante,
ahora mismo Araceli hablaba de la importancia de sentirse acompañado. Yo creo que sí que es muy importante sentirse acompañado, pero no necesariamente a través de la propiedad de la empresa, ¿no? Entonces, si a mí me preguntáis cuál es el número ideal de socios, os diré que es impar y menor de 3. Un único socio. Si me decís a mí cuál es el número de socios ideal, vuelvo a decir la frase que dije hace unos minutos: consejos vendo que para mí no tengo, y ahora sabréis cuántos socios tuve yo en Clínica Atenea, que son unos cuantos. Bueno, la primera pregunta es: ¿necesito socios? Si los necesito porque en el plan de negocio ha salido, pues vale, porque necesito esa aportación de capital extraordinaria, no tenéis suficiente capital para hacer viable la empresa, entendéis que es difícil recurrir a fuentes de financiación externa y elegís el camino de los socios. Bueno, vale, tengo que elegir un socio, ¿capitalista o trabajador? Bueno, hablamos siempre de socio, aporta capital también. ¿Aporta solo capital o aporta capital y trabajo? Yo recomiendo que si podéis elegís un socio que solo aporte capital y sus contactos, en contraposición a un socio que también sea trabajador. Me decís, no, es que yo necesito a alguien que sea complementario a mí y necesito ese socio, además de capitalista, que sea un socio trabajador. Pues bueno, si tienes que incorporar a esa figura de socio trabajador en lugar de socio capitalista, mi consejo es que sea complementario a vosotras, a vosotros. ¿Y a qué me refiero con complementario? Pues desde rasgos de personalidad hasta formación y área expertise, es decir, que de verdad sea alguien complementario. Si sois odontólogos, no elijáis como compañero de proyecto a otro odontólogo. Hombre, si no hay más remedio, por lo menos si eres odontólogo general, que sea implantóloga, pero idealmente que no sea del mismo gremio del que sois vosotros. Y además de ese concepto de complementariedad, diría que es fundamental que tenga el mismo entusiasmo, las mismas ganas, la misma motivación que tenéis vosotros, porque si no, no va a ser una relación que tenga continuidad en el tiempo. Incluso me atrevería a decir que tenga una inteligencia igual o superior a la vuestra. Es decir, que cuanto más talento seáis capaces de tener a vuestro alrededor, mejor. Y por último, y no por ello menos importante, está el tema de valores. Sea trabajador, sea capitalista, para mí es imprescindible que haya un alineamiento en los valores. Si no tenéis los mismos valores, es crónica de una muerte anunciada. Y eso vale para un socio capitalista y vale para un socio trabajador. Para mí es fundamental. Y ahora os voy a contar algo sobre valores, pero antes os voy a despejar la duda de si éramos muchos, pocos o regulares. Bueno, cumplí una de las dos partes, éramos impares, éramos 11. O sea que la de menos de 3 como que no la cumplimos, ¿no? Pero yo tuve mucha suerte. Y entonces yo vengo a trasladaros la suerte que tuve con esos compañeros que me acompañaron durante 7 de ellos durante 22 años, ¿no? Solo salió de los 11 uno mal. Y en el año 2, año 3, se fue. Luego en el año 2008, 2 que eran constructores, vosotros no habíais nacido prácticamente, pero en 2008 hubo una crisis muy importante en España y afectó a muchos sectores, al final se contagiaron todo, pero 2 de esos socios eran constructores. Y cuando llegó la crisis de 2008 dijeron, ¿y esa pasta que tengo ahí metida, no seríais tan amable de dármela y dármela con unos intereses? Y así lo hicimos. Pero esos 2 salieron por la puerta grande. Y los otros 7, más yo, los 8, llegamos hasta el 30 de noviembre de 2023, momento en el que se produce la venta de Clínica Atenea. ¿Fue importante tener los mismos valores? Sin lugar a dudas. Fue particularmente importante, fue importante toda la historia de la clínica, pero particularmente en el momento de venta. En el momento de venta, cuando yo me siento con los socios y les digo,
queridos amigos, tengo una noticia que contaros y es que nos quieren comprar. ¿Qué hacemos? Y lo primero que dijeron todos ellos es que el comprador tenía que tener una orientación a largo plazo y respetar a las personas. Y luego, continuidad de proyectos. Y luego ya venía la parte económica. Entonces, claro, eso a mí me facilitó muchísimo las cosas en términos de negociación del proceso de venta, porque tenía claro que siendo como era relevante la variable precio, no era la más importante. O sea, que los valores siempre son fundamentales. Y además de los socios, en esta etapa preliminar, a mí me gustaría compartir la suerte que he tenido de tener una esposa que me apoyó desde el primer minuto y hasta el último minuto. Tener en casa tu compañera que te apoye siempre, pues hombre, es importante, y no llegar a casa fundido después de 12, 14 horas de trabajo, con situaciones a veces gratas, pero otras veces no tan gratas, y tener el enemigo en casa pues tampoco es lo más agradable del mundo. Entonces, si podemos conseguir el respaldo de los nuestros, pues yo creo que es importante. En mi caso ahí he tenido también mucha suerte. Interactuar con empresarios ha salido aquí. Ostras, si a mí cualquiera de vosotros me plantea un día, oye, Eduardo, ¿tú qué piensas de? Y me ocurre en más de una ocasión, jolín, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Hay alguien que va a iniciar ese camino que yo he recorrido, que me ha resultado difícil, como casi todos los caminos en la vida? Si puedo dar alguna idea, lo mismo que el objetivo esta tarde, ¿no? Si puedo dar una idea que sirva para que vuestro proyecto avance de forma más sólida, de forma más rápida, en la dirección correcta, pues bienvenido sea. Pues yo creo que así estamos todos los empresarios encantados de poder compartir con gente joven nuestras experiencias. Y no tengáis la sensación de garrapatas, es decir, al final es un proceso simbiótico en el que nosotros también ganamos. Ganamos vuestra energía, ganamos vuestra ilusión, ganamos el conocer un proyecto que no conocíamos, luego nosotros también aprendemos. Luego no os sintáis mal por pedirnos esa colaboración, porque la vamos a hacer encantados, y además nos vamos a llevar nosotros también muchas cosas. Y no está reñido esto con escuchar podcasts, leer libros de gente que ya ha recorrido ese camino que vosotros estáis interesados en recorrer y que han tenido la generosidad de dejarlo por escrito o dejarlo en una entrevista, ¿no? Ahí se puede aprender muchísimo. Bueno, y a partir de aquí, acción, acción y acción. Ahora ya toca ponerse manos a la obra. ¿Va a estar el camino totalmente despejado? No, eso no ocurre. Lo siento, pero es una mala noticia, pero eso no ocurre nunca. Ahora bien, sí que tenemos la oportunidad de convertir la mayoría de obstáculos en oportunidades. Sí que tenemos esa posibilidad. Todas ellas no. Yo ese mensaje buenista de se pueden convertir todos los obstáculos en oportunidades, no me lo creo. Pero mi experiencia es que muchas veces sí que es posible el convertir ese obstáculo en una oportunidad, y de vez en cuando toca saltar el obstáculo y no pasa nada, o sortearlo un poquito. Esto es un poco el mensaje, pero ahora ya toca empezar a andar. Y ahora ya la empresa está en funcionamiento y os voy a hablar de elementos estratégicos. ¡Qué sorpresa! Aparecen los trabajadores en primer lugar. El cliente siempre está. Yo no voy a mencionarlo explícitamente, pero el cliente siempre va a estar presente. Si no hay cliente, no hay ventas, no hay ingresos, no hay empresa. O sea que el cliente siempre está. Pero si somos capaces de tener trabajadores alineados con nuestros valores y contentos en nuestras organizaciones, va a ser mucho más fácil tener contento a los clientes. El reto al que nos enfrentamos, que Juanjo de alguna forma ha narrado, es ¿y por qué en un sector donde hay pocos médicos, los médicos querían trabajar en Clínica Atenea, ¿no? Es un poco una pregunta. Pues obviamente porque el clima laboral
las condiciones retributivas y otra serie de cosas estaban apañadas, ¿no? Esto es un poco la idea. ¿Qué consejos doy en relación a los trabajadores? Pues que seleccionéis bien, que dediquéis mucho esfuerzo al proceso de selección, para mí es fundamental, es una de las principales claves, que retribuyáis de forma adecuada, por supuesto, si puede ser por encima de mercado, mejor que mejor, a nadie le amarga un dulce, pero ser generosos en la retribución y sobre todo hacer muy bien todo lo que tiene que ver con el aterrizaje en la organización, la asignación de tareas, la promoción, la asignación de responsabilidades, la formación, todo eso que muchas veces se soba, al final marca una diferencia. Si en lugar de decirlo lo hacemos, os garantizo que marcaréis diferencias en vuestras organizaciones. Clínica Atenea nos sacamos un 9,2 de nota media de valoración de 0 a 10 durante 20 años, con una desviación en relación a la media, lo digo porque sé que hay dos matemáticos, muy bajita. Es decir, que una vez sacamos un 8,9, hacíamos un par de oleadas de encuestas al año, sacamos un 8,8, un 8,9 una vez y alguna vez también un 9,4. La nota media, a través de encuestas internas, estábamos certificados en ISO 9001, a través de Google era un 9,2 durante 20 años. ¿Creéis que es posible conseguir un 9,2 de nota media sostenido en el tiempo solo con médicos empáticos que hagan un buen diagnóstico y pauten un buen tratamiento? No es suficiente. Con eso a lo mejor te sacas un 7 o te sacas un 8. Es el elemento más importante, pero es también muy importante el del resto de personal sanitario y el del personal no sanitario. Si una recepcionista recibe con una sonrisa oreja a oreja, si resuelve ese problema administrativo, todo eso va a sumar. Con trabajadores alineados, con trabajadores contentos, eso es posible. Si no, se te ven las vergüenzas enseguida. Por eso yo os digo que el elemento estratégico con diferencia más importante, en mi opinión, son los trabajadores. Voy a contar una anécdota chula de asignación de responsabilidades. Igual eso, alguna cosa habéis tocado en el curso, pero creo que es interesante compartirla con vosotros. Me ocurrió y me marcó. Hay un momento en que promocionamos, promoción interna también, ojo, 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 que en la medida de lo posible hay que buscar talento en casa, si no se tiene, no pasa nada y hay que salir fuera a buscar ese talento, pero si lo tenemos en casa, mejor. Se produce una promoción interna y a las 2 o 3 semanas la persona promocionada, una mujer, me pide opinión sobre un tema. Le doy mi opinión y ahí queda el encuentro. Unos días después le pregunto cómo había quedado aquello en relación a lo que me había pedido opinión. Y con una sonrisa oreja a oreja me suelta: muy bien, estoy muy contenta, he hecho lo contrario de lo que tú me recomendaste. Le digo, vale. No le doy ninguna importancia. Bueno, dicen de mí que soy un poco correo cojo, es decir, que llego a los sitios, pero me cuesta llegar un poquito. Entonces, el concepto de correo cojo, ¿no? Y entonces, días después, digo, ¡ostras! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No me miréis ojipláticos. ¡Qué bien! He conseguido que alguien que acaba de incorporarse al equipo directivo tenga la confianza de pedirme opinión sobre un tema relevante y hacer lo contrario de lo que yo le he recomendado. Eso denota asunción de responsabilidad, autonomía y confianza, obviamente, en ningún tipo de represalia. O sea que esta anécdota la quería compartir con vosotros porque yo ese día fue uno de los días más bonitos de mi vida, es cuando me dijeron que, ¿no? Diferenciarte por calidad. La pequeña y mediana empresa, el camino del precio es importante, pero recomiendo tratar de diferenciaros por calidad. ¿Por qué? Porque generas barreras de entrada, luego los competidores lo tienen más difícil para enfrentarse a ti en tu mercado local, no tiene por qué ser el mundo, puede ser un municipio, puede ser algo pequeñito.
Por otro lado, consigues clientes más fieles, clientes más satisfechos y normalmente consigues una rentabilidad mayor que por otro camino. Luego la diferenciación por calidad es el camino que yo elegí y que creo que puede marcar la diferencia. Hace un momento Juanjo decía por qué Clínica Atenea conseguía pacientes nuevos que se cambiaban de compañía o que elegían compañías con las que nosotros, con las que nosotros trabajábamos cuando no trabajábamos con las dos compañías líderes de salud. Lo he contado un poco regular. A ver, sí, nosotros elegimos como estrategia de empresa no trabajar con las dos líderes del mercado. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando nosotros nos instalábamos en un municipio, en una comarca, había algunos pacientes que se cambiaban de compañía de salud para poder recibir servicio en Clínica Atenea, bueno, y muchos de ellos cuando debutaban como pacientes de una compañía de salud elegían compañías no tan grandes para poder recibir los servicios en Clínica Atenea. ¿Ahora lo he explicado mejor? O sea que nosotros lo hacíamos tan bien que la gente sí o sí quería venir a nuestras instalaciones. No digo que los otros lo hicieran rematadamente mal, digo que nosotros ofrecíamos algo distinto que hacía que los pacientes quisieran venir a Clínica Atenea. No lo ha dicho Juanjo, pero sí que os voy a dar un dato. Nosotros abrimos 2003 Aldaya, 2012 Torrent, 2017 La Eliana, en el Osito, en el centro comercial Osito, y 2023, un mes y medio antes de la venta, en Alfafar. Esas fueron las clínicas en las que estuvimos. El año 2023 atendimos o realizamos 368.000 atenciones sanitarias. Quiero decir que éramos, con diferencia, el proveedor sanitario no hospitalario más potente de la provincia de Valencia. Espíritu crítico no ha de faltar nunca y de mejora continua. Y ese no esconder los errores debajo de la alfombra, un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Se trata de seguir mejorando y no ser autocomplaciente, no aquello de he conseguido llegar a un punto que nunca había soñado y a partir de ahí me conformo, no, hay que intentar seguir mejorando siempre. Y luego tener espíritu innovador. Yo cuando oí hablar de la innovación siempre lo asociaba a tecnología y no necesariamente tiene que ser una innovación tecnológica. Si lo es, bienvenido sea. Pero nosotros tuvimos o hicimos o realizamos muchos procesos de innovación no tecnológicos. Por ejemplo, la clínica tercera y cuarta se abrieron en un centro comercial. Eso era algo totalmente disruptivo en el sector en Valencia y yo hasta donde sé no había ningún ejemplo en España. Es decir, cuando nosotros montamos en un centro comercial, que no en una galería comercial, era más hacia el exterior del centro comercial, no había ninguno en Valencia y hasta donde sé de nuestro tamaño no había ninguno en España. Luego es una innovación no necesariamente tecnológica. El decidir no trabajar con los dos líderes del mercado, pues también es una innovación. Esa orientación de verdad a las personas que os acabo de contar, nosotros teníamos lo que hoy se habla como una mirada humanista, que hace 22 años pues tampoco era lo más frecuente, el poner el acento de verdad en los trabajadores para desarrollar la organización. O un tema que aparenta ser menor, utilizar como soporte las vallas, los mupis o los monopostes como elemento de comunicación, pues ahí también fuimos alguien disruptivo, innovador en el sector. El mensaje creo que está claro, tecnología puede ser, pero no necesariamente ha de ser tecnología. Y un cuarto elemento que para mí, ahí sale el yo economista, también es fundamental,
si podéis tener la caja llena, mejor. Dice, menudo descubrimiento, Eduardo. Bueno, sí, claro, eso es la teoría, no siempre se consigue, pero si podéis, intentadlo. Intentad ser cautos con la caja, porque al final una caja llena permite muchísimas cosas. Permite pagar ágil a vuestros trabajadores. Nosotros en Clínica Atenea pagábamos 2 o 3 días antes de final de mes, durante 22 años, así fue siempre. A un proveedor local pequeñito le va a hacer mucha ilusión que le paguéis rápido, porque le va a venir muy bien. Oh, sorpresa, las obras van como un tiro cuando les pagas pronto. Cuando no les pagas pronto, igual se duermen un poquito más en los laureles. Luego, si puedes pagar certificación de obra, pagar, eso va a hacer que corra la obra. Negociar. Yo he ido a negociar en posición menos cómoda y más cómoda, y no tiene nada que ver. Cuando vas con la caja bien y no vas tieso, pues negocias con mayor seguridad. No aceptas la primera propuesta de precio que te ofrece el de enfrente, en nuestro caso una compañía aseguradora. Tienes la confianza de poder jugar ese juego con mayor libertad que cuando estás mal económicamente, financieramente. Independencia. La independencia va asociada a rapidez y te permite, cuando dices tengo que acometer un proyecto empresarial, invertir en una máquina, puedo hacerlo y no dependo de un tercero. Oye, que luego a lo mejor te interesa apalancarte, perfecto, pero no necesariamente tienes que depender de un tercero. Nosotros superamos 3 imprevistos gordos. Uno fue en 2006, otro fue en 2011 y el que luego os hablaré en 2020 con la pandemia. Pues si tienes una posición financiera sólida, lógicamente puedes enfrentarte a una situación fea con ciertas garantías, ¿no? Y luego está el concepto de premiar y castigar. Hombre, pues a mí me gusta obviamente mucho más premiar que castigar. Van bien las cosas, queremos hacer partícipes a nuestro equipo de esa buena evolución. Estamos de fiesta, queremos hacer partícipe a nuestros equipos de esa evolución y, bueno, pues tenemos la posibilidad de hacerlo porque tenemos dinero, ¿no? Y castigar. Qué triste es no poder despedir a un trabajador porque no tienes dinero, cuando ese trabajador realmente no es feliz en tu organización, está creando mal clima laboral y lo único que te va a hacer es destruirte el clima laboral, ¿no? Luego, recomiendo, si llega el momento de tener que invitar a alguien a que se baje del autobús, hacerlo lo antes posible. Hay una frase muy chula que es: contrata lento, despide rápido. Si las cosas están claras, contratad lento, tomaros todo el tiempo del mundo para elegir bien a quién contratáis. Eso para mí es fundamental. Pero si alguien no está alineado, cuanto antes prescindáis de esa persona, mejor. Es algo que normalmente no se nos da bien a los empresarios. No creáis que somos gente fría, calculadora y que vamos con una guadaña cortando cabezas. Pero si al final alguien no está bien en tu organización y puede estarlo en otra organización, pues que se vaya. Y vas a incorporar a alguien a tu proyecto que sea feliz contigo. O sea, no penséis en el que se va, que no es feliz con vosotros. Pensad en el que entra, que va a estar en su casa. Esto para mí es fundamental. Y además de esos elementos estratégicos relacionados con la empresa, hay una serie de elementos estratégicos que tienen que ver con vosotros, ¿no? Pues, hombre, han salido los valores, no hay nada que justifique ir en contra de vuestros valores. Yo diría que es innegociable, trabajando por cuenta ajena o trabajando por cuenta propia, es innegociable no ir en contra de vuestros principios éticos. Si estáis en un sitio donde se produce esa situación, yo os invito a que os vayáis, porque no es lo adecuado, ¿no? Entonces,
siempre decisiones alineadas con vuestros valores, no tomar atajos, vais a tener momentos difíciles, no vale tomar atajos, os recomiendo no tomarlos, os recomiendo que cumpláis siempre con vuestra palabra, solo tenemos una reputación, cuesta mucho construirla y la destruimos en un minuto, ¿no? Y más allá, fijaos que además la reputación permite abrir puertas o cerrarlas, la mala reputación. Luego, más allá de eso, lo que es más importante es que cuando por la mañana os veáis en el espejo, os identifiquéis con la persona que veis proyectada en el espejo. Si atentáis contra vuestros valores, no os vais a identificar con esa persona. Entonces, para mí eso no es negociable. Ser ejemplares. Sois los líderes de vuestra organización. ¿Creéis que nos van a mirar? Os van a estar mirando todo el tiempo. Y podrán dudar de lo que digáis, pero nunca de lo que hagáis. Entonces os recomiendo ser ejemplares, y vais a ser muy observados siempre. Generosidad. La generosidad es el egoísmo inteligente. ¿Sabéis por qué? Porque cuanto más das, más recibes. Ojo, ha de ser, gracias, con carácter altruista. He subido la voz, Ha de ser con carácter altruista. La generosidad siempre tiene que tener un componente altruista. Si no, no eres generoso, eres una persona interesada, ¿no? Y pensad que estáis en una posición de ventaja cuando lideráis una organización. Va a ser más fácil para vosotras, para vosotros, ser generosos que para un trabajador sin la posición que tenéis vosotros. Escucha. Tenemos dos orejas y una boca. Es verdad que hay personas que tienden a tener dos bocas y una oreja, pero bueno, se trata de que toda tu organización sepa que estáis ahí para lo que haga falta. Que cuando hay un problema de verdad, vais a estar ahí, vais a escuchar, vais a dar vuestra mejor versión, vais a escuchar de forma empática, os vais a poner en la piel de la otra persona, vais a dar vuestra mejor versión y vais a intentar ayudar de verdad a esa persona que si os llega a vosotros el problema, sobre todo si sois una organización grande, es que el problema es mayúsculo. Entonces ahí no vale medias tintas, por favor, es que toda vuestra gente sepa que sois personas que escucháis y que tratáis de ayudar cuando vienen mal dadas. Y el tema del foco, aquí hay una frase con escucha muy chula de Maya Angelou que dice: la gente olvidará lo que dijisteis, la gente olvidará lo que hicisteis, pero nunca olvidará cómo le hicisteis sentir. Esto es fundamental. Imagino que la conocéis, pero a mí me resuena mucho y la quería compartir con vosotros. Y aquí viene otra, mantén el foco, de Steve Jobs. Y es: para crear algo tan grande como Apple, he tenido que renunciar a vivir otras vidas que me hubiera gustado vivir. Está claro el mensaje. Os van a surgir un montón de proyectos, de oportunidades chulas, porque las que no os gustan va a ser muy fácil decir no, pero os van a surgir oportunidades muy chulas y vais a tener que ser capaces de decir no porque os alejan de vuestro objetivo principal. Eso es mantener el foco, ¿vale? Esa es mi opinión, Ya estamos en la quinta etapa, el medio plazo, y es fácil despistarse un poquito, ¿no? ¿Qué es de verdad lo más importante, ¿no? Lo más importante, nuestra familia y amigos, ¿sí? La empresa, sí, pero incluso para mí más importante somos nosotros mismos. Es decir, es muy fácil en ese momento de tensión máxima, de dedicación plena, descuidarnos, ¿no? Entonces, si nos descuidamos en términos de salud, y ahí introduzco hábitos de deporte, el motor principal, alimentación y sueño. Yo soy un friki de los hábitos, y luego queréis podemos hablar un poquito de hábitos. Nos tenemos que cuidar nosotros para dar nuestra mejor versión a los nuestros y en la empresa. Y si bueno, pues no, el deporte no es un hobby para nosotros, pues busquemos otro hobby. Pero en primer lugar nosotros, y a partir de ahí atendiendo el triángulo fundamental que es empresa,
familia y amigos y nosotros mismos, ¿no? Ese equilibrio es fácil perderlo. El primer año está justificado. El primer año vamos a tener el foco totalmente en la empresa y está justificado dejarnos nosotros un poquito y no tanto a lo mejor desatender a los nuestros, ¿no? Pero es bastante frecuente que ocurra. Lo que difícilmente sea perdonable es que eso ocurra a medio y largo plazo. Por eso lo quería sacar aquí. En mi caso he sido muy afortunado y he tenido que renunciar a muy poquitas cosas, ¿eh? Y no he desatendido lo realmente importante. No ser crítico con a qué dedicas el tiempo en la empresa. Pensamos a veces que trabajamos muy duro y con eso ya nos hemos ganado el sueldo. Y a veces hemos estado corriendo en la rueda del hámster o hemos estado resolviendo cuestiones muy menores, ¿no? Bueno, pues yo lo que os digo es que tengáis ese espíritu crítico y digáis, oye, ¿de verdad lo que estoy haciendo en este momento es lo que más valor aporta a la empresa? Pues a lo mejor la respuesta es que no. Pues en ese caso toca delegar esa tarea a quien consideréis que toca delegarla. O incluso a lo mejor toca delegarla para ganar tiempo para dedicarle a vuestra familia o a vosotros mismos. Aquí entra el concepto ese de delegación y de coste de oportunidad. Yo la delegación la hice tarde, la hice creo que razonablemente bien, pero la hice tarde. Lo que os recomiendo es que cuanto antes seáis capaces de delegar, mejor. Esto es un poco mi consejo, ¿no? Allá donde no he dicho que lo hice mal, regular o no lo hice, es porque todo lo que os he dicho lo hice razonablemente bien. No digo que muy bien, pero sí que digo que razonablemente bien. Otro error que recomiendo que no se produzca es repartir dividendos a las primeras de cambio. Sabéis que cuando hay beneficios, bueno, normalmente vendréis de pérdidas de ejercicios anteriores, de reservas legales, ¿vale? Luego ya vienen las reservas voluntarias. Yo lo que os digo es que si queréis hacer empresa, reinvertáis en vuestro propio negocio. Esto es un poco el consejo. Llegado a un punto, tienen que haber dividendos, ¿eh? Tiene que haber dividendos si tenéis socios o también si no tenéis socios para vosotros. Es decir, llegado a un punto, pero nunca descuidar la parte de reinversión. ¿Va a haber decepciones? Pues muy posiblemente sí. Si avanzáis muchos años en vuestro proyecto empresarial, habrá algún momento en el que penséis que las cosas no se han desarrollado como os gustaría, ¿no? Os voy a contar el proceso más difícil, más crítico que viví. Lo viví en pandemia. En pandemia nosotros éramos servicio esencial, no teníamos la posibilidad de tener ingresos hospitalarios porque no teníamos ingreso hospitalario, no teníamos posibilidad de generar ingresos más allá de visitas telemáticas, ¿no? Luego teníamos prácticamente los mismos gastos porque solo pudimos hacer ERTE en fisioterapia y en odontología, en todos los demás servicios estaban a pleno rendimiento los gastos eran prácticamente los mismos y los ingresos eran menos de un 25% de lo que teníamos. Por eso lo que hablaba antes de superar imprevistos teniendo la caja llena. Fueron semanas muy difíciles en los que, más allá de que yo prácticamente me dedicaba exclusivamente a trabajar, 14, 15 horas diarias, dormía, el sueño nunca lo he perdido afortunadamente, me hacían todo, la comida, etcétera, y el tema de aseo. Luego, durante muchas semanas me dediqué a lo que me tenía que dedicar, que nos ocurrió a muchos de nosotros, pero fue una situación dura. Yo, de hecho, perdí, no estaba gordo, 5 kilos en muy poquitas semanas, ¿no? Fue un momento tenso. Ahí hubo alguna decepción, hubo más alegrías que decepciones, pero tenéis que tener en cuenta que puede haber alguna decepción. Lo primero fue que le pedimos apoyo a todos nuestros trabajadores. Les dijimos que hicieran lo que pudieran en términos de coger vacaciones, reducirse la jornada laboral, pedirse una excedencia, cosas absolutamente marcianas. ¿Sabéis lo que ocurrió? Que el 90% de la gente dijo, sí, me tienes para lo que necesites.
el 90% de la organización. Estamos pidiendo cosas muy gordas, ¿eh? No problema. 5% dijo no y dijo ¿por qué? Me llamó, porque además ese trabajo lo hice directamente cuerpo a cuerpo con prácticamente, en aquel momento seríamos unas 200 personas, cuando dejamos Clínica Atenea éramos 270 personas. 5% dijo no y 5% se puso a silbar. Como era algo voluntario, pues silbaron. Pues perfecto. ¿Te puedes quedar con el 5% que silbó? ¿Habría un componente de decepción? Bueno, sí, pero qué pena es no quedarte con el 90% que apoyó el proyecto para que fuera viable. Yo me quiero imaginar que cuando en casa lo contaran y les dijeran ¿por qué lo vas a hacer?, su respuesta fuera algo así como porque ellos lo hubieran hecho por mí. Es decir, pensad que eso ocurre en el año 18 de Clínica Atenea. Todo lo que acabamos de hablar de generosidad, de escucha, de trato amable, de retribución adecuada, ya lo habían comprobado. Este fue el momento de la verdad en la que nosotros pedimos ayuda y, para mí no fue ninguna sorpresa, la mayor parte de la gente respondió muy bien. Los proveedores se portaron todos pequeñitos, medianos, se portaron espectacular, muy bien todos. Nos facilitaron en primer lugar mascarillas FP2 cuando no había en el mercado, conseguimos hacer una renovación de aire en los gabinetes odontológicos de aire forzado en 1 minuto, conseguimos un montón de cosas, mamparas muy pronto, separadores de personal y de pacientes, es decir, se portaron fenomenal. Los clientes, que eran las compañías aseguradoras, hubo de todo, ahí más fueron los que silbaron que los que apoyaron, pero bueno, son organizaciones muy grandes y era algo previsto. Y luego está la parte de socios. La parte de socios, he dicho que llegamos 8 hasta el final, estoy muy contento, pero es verdad que a final de 2020 hubo un momento delicado en el que tuve una pequeña decepción con un pequeño grupo de socios. El saldo es positivo, continuaron, se arreglaron las cosas, fue todo bien, pero ahí fue el único momento de decepción en cuanto a los socios. Vienen las reflexiones finales. Warren Buffett, no sé si lo dice literalmente así, pero dice que algunas cosas, además de un poco de talento, mucho esfuerzo, e incido en mucho esfuerzo, necesitan de paciencia. Es un elemento, es una variable que es importante tenerla. No penséis que lo que hacéis va a dar resultado de forma inmediata. Os recomiendo tener esa mirada siempre al medio y largo plazo. No digo que descuidéis el corto plazo, pero sí que tengáis esa mirada al medio o largo plazo. Trabajad mucho la red de contactos, ha salido en las presentaciones, habéis hecho un grupo fantástico, sois gente joven, jolín, no perdáis ese contacto cuando además muchos de vosotros vais a emprender y vais a poder compartir vuestras experiencias, vuestras dudas con vuestros compañeros de promoción, ¿no? Y seguro que vais a encontrar ese hombro en el que apoyaros o ese consejo que escuchar, ¿no? Y se trata de trabajarlo cuando no hace falta. Si lo trabajas cuando hace falta, igual llegas un poquitín tarde, ¿no? Esto hay que trabajarlo de siempre, ¿no? No os arruinéis si no sale. Ir a por todas en términos de esfuerzo, sí, por supuesto sí, dejaros la piel, pero guardaros un poquito por si las cosas no salen bien. Es decir, los primeros proyectos empresariales no siempre salen, lo vuestro va a ser una excepción y van a salir todos a la primera, pero muchas veces no salen a la primera. Las matemáticas no nos acompañan a los empresarios, por eso os digo que
os guardéis para, si por lo que fuera no saliera, pues tengáis la oportunidad de volver a reintentarlo con una mochila cargada de experiencias, de contactos, de aprendizajes que no tiene precio. O sea que si alguna vez no sale, no os preocupéis porque la segunda vez os saldrá seguro, ¿eh? Y luego tenéis la juventud. La juventud os da muchas ventajas, pero yo os voy a decir 3. Tenéis más energía que los que peinamos canas, eso es así. Sois capaces de aprender mucho más rápido que nosotros y en general sois mucho más innovadores que nosotros. Esas son vuestras 3 principales fortalezas, se trata de sacarles brillo. Y ya voy a las reflexiones finales, a la parte de recompensas, pero no sería honesto con vosotros si no os hablara de sacrificios e inconvenientes, ¿no? Es verdad que casi cualquier cosa que de verdad merezca la pena en la vida tiene un componente de sacrificio y de inconveniente, pues el emprendimiento no es una excepción. ¿Y qué inconvenientes, sacrificios suelen estar ahí presentes? Pues la dedicación 24/7 es así, vais a estar pensando en la empresa prácticamente siempre, estaréis comiendo con vuestra familia o cenando con vuestros amigos, saldrá un tema de lo más interesante del mundo mundial y dirás, ¿y yo esto cómo lo tengo en la empresa? Bueno, eso es un pequeño inconveniente que está ahí. Luego está la renuncia a vivir otras vidas que os gustaría vivir, como decía Steve Jobs. Bueno, pues si os enfocáis en vuestro proyecto empresarial, os tocará dejar de hacer alguna otra cosa que también os seduce, pero os aleja de vuestro objetivo. Y bueno, y por supuesto, si las cosas van mal, que no va a ser vuestro caso, pues te quedas sin pasta y sin trabajo. Bueno, pero con experiencias, con aprendizaje, etc. Pero me voy a centrar más en las recompensas, que en mi caso he tenido, y es libertad, autonomía en la toma de decisiones. ¿Eso significa que no te apoyes en terceros? Como decía Araceli, no. Yo siempre me he apoyado en mi equipo directivo, he escuchado a todo el personal de la organización y cuando era una decisión de mucho impacto, lógicamente hacía partícipes a los socios. Pero en el día a día he tomado muchísimas decisiones de cierta envergadura y esa autonomía la tienes siendo el máximo responsable de una organización y no la tienes de otra forma. A mí esto me pone mucho, que es todo lo que tiene que ver con decidir la estrategia de la empresa. Dices, ostras, decidir cuál es la política de recursos humanos, la política de comunicación, cuál es tu público objetivo, en qué nivel de precios te quieres posicionar. Es que es decidir absolutamente todo, cuál es la estructura financiera que quieres tener. Todas estas decisiones estratégicas vas a participar activamente y en última instancia las vas a tomar tú. Obviamente te vas a apoyar en los tuyos, pero las vas a tomar tú. Aprender mucho. No conozco ningún otro camino que permita aprender tanto como el camino del emprendimiento. Vais a aprender mucho porque vais a tener experiencias, que me perdonen los altos ejecutivos, que tienen grandes experiencias, pero vosotros tendréis más que incluso los altos ejecutivos. Vais a conocer a personas muy interesantes, de las que vais a aprender mucho, vais a compartir vuestros conocimientos y tal vez igual descuidéis un poquito más la parte de estudio y de podcast, etcétera, y no descuidéis tampoco la parte de observación. Pero para mí es el camino que permite aprender más. Poder trasladar tus valores personales a tu organización es una de las cosas más importantes que a mí me ha ocurrido. Tan es así que yo me fui de un proyecto previo a Clínica Atenea, única y exclusivamente porque se empezaba a hacer cosas con las que yo éticamente no estaba cómodo. Entonces, estaba bien retribuido, era el número 2 de la empresa y estaba muy cómodo, pero había cosas que empezaban a hacerse que no me gustaban y salí corriendo y de ahí vino Clínica Atenea. Y el poder hacer las cosas como tú crees que se debe hacer acorde a tus principios,
pues para mí no tiene precio, ¿no? Y luego, como no, generación de riqueza, creación de empleo, empleo de calidad, y en nuestro caso, que éramos una clínica médica, encima mejorar la salud de decenas de miles de pacientes. Luego, jolín, wow, ¿no? Qué chulo, ¿no? Y ya para despedirme, tengo 2 ejercicios matemáticos y una recomendación. El ejercicio matemático primero, yo creo que todos vais a responder bien, y es ¿cuánto es 1 elevado a 365? 1 por 1 por 1, 365 veces, ¿cuánto es? 1, correcto. Luego, si 365 días del año haces lo mismo, llegas a final de año y estás en el mismo sitio. Esa es la traducción de las matemáticas. Con una particularidad, que todos vuestros competidores os han pasado por ambos lados. Luego, no estáis en el mismo sitio, habéis ido hacia atrás. Pero, ¿qué ocurre si dais un pasito de un 1%? Segundo problema matemático. 1,01 elevado a 365. Es decir, cada día un pequeño pasito de un 1%. A mí me gustan las matemáticas. ¿Sabéis cuál es el resultado? Y sé que hay 2 matemáticos. El resultado al final de ese año matemáticamente, el número que da como resultado, 37,8. Es decir, que si dais un pequeño pasito cada día en la dirección correcta, cuando os queráis dar cuenta, estaréis casi 38 veces más lejos de vuestro punto de partida, y ahí no os pilla ningún competidor. Bueno, y la última reflexión es acción, acción y acción, y nada de minusvalorar los pequeños pasos. 1.000.000 de gracias, muchas gracias. Gracias.